A ver, en el mundo de la física y las matemáticas, no todos los números son iguales. Para nada. Algunos cuentan una historia mucho más completa que otros. Y hoy, justamente, vamos a meternos de lleno en esa diferencia, en esos dos tipos de cantidades que usamos para describir nuestro universo. Pensemos en esto por un segundo. Alguien nos dice, hay un pueblo a 10 kilómetros de aquí. ¿Ok? ¿Es suficiente información para llegar? No, ¿verdad? Porque la pregunta inmediata es, ¿10 kilómetros hacia dónde? ¿Hacia el norte? ¿Hacia el sur? ¿Al sureste? Es obvio que a ese número, a esa distancia, le falta una pieza clave. Y bueno, para resolver justo este tipo de problemas, la ciencia tiene, digamos, dos grandes familias de magnitudes. Están las que solo nos dicen el tamaño de algo, y luego están las que nos dicen el tamaño y además la dirección. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Aquí está el corazón del asunto. Por un lado, las magnitudes escalares. Estas solo nos dicen cuánto. Por ejemplo, 3 kilos de masa. Y punto. Por otro lado, las vectoriales. Estas nos dicen cuánto y hacia dónde. Como una fuerza de 10 newtons. Pero no cualquier fuerza, una que empuja hacia abajo. Esa pequeña palabra, abajo, esa dirección, lo cambia absolutamente todo. Ok, empecemos por lo fácil, por la familia que de hecho ya conocemos súper bien, aunque quizás no por su nombre técnico. Vamos a hablar de los escalares, que son básicamente las mediciones más directas y simples que usamos todos, pero todos los días. Para ponerlo en palabras sencillas, un escalar es un número y su unidad. Nada más. Fin de la historia. No tiene dirección, no apunta a ningún lado. Es, digamos, la forma más pura y directa de medir algo. Pensemos un momento en el día a día. La temperatura. Son 25 grados Celsius. No 25 grados hacia el norte, ¿cierto? La masa de algo. Son 70 kilos. No 70 kilos para arriba. El tiempo, el área, el volumen. Todos son escalares. Son como los ladrillos básicos, los fundamentales, con los que empezamos a describir el mundo que nos rodea. Y aquí viene lo mejor de los escalares, su simpleza. Como no hay que preocuparse por la dirección, sumarlos es la aritmética de toda la vida. 5 kilos más 5 kilos, siempre, pero siempre, van a ser 10 kilos, sin vueltas. Como vamos a ver en un momento, con los vectores la cosa no es tan sencilla. Muy bien, volvamos a nuestro acertijo del principio, el del pueblo a 10 kilómetros. La solución, como ya se estarán imaginando, está en esa segunda familia de cantidades, los vectores. Porque son ellos los que llevan esa pieza de información extra que nos faltaba, esa pieza crucial. La definición formal es bastante clara. Un vector no es solo un número, para nada, es un segmento de recta orientado. O sea, hay que pensar en una flecha. Y como cualquier flecha, tiene partes muy específicas que juntas le dan todo su significado. A ver, analicemos esa flecha. Primero, el módulo. Ese es su largo, el cuánto. En nuestro ejemplo del pueblo, serían los 10 kilómetros. Segundo, la dirección. Esta es la línea imaginaria sobre la que se mueve, digamos, la carretera que conecta el este con el oeste. Y tercero, el sentido. Esta es la punta de la flecha, la que nos dice si vamos hacia el este o hacia el oeste sobre esa carretera. Los tres son indispensables. Y al igual que los escalares, los vectores están por todos lados en la física. El desplazamiento, por ejemplo. La velocidad, que ojo, no es lo mismo que la rapidez. La velocidad es rapidez con una dirección. La aceleración, también. Y claro, la fuerza. ¿Alguien se imagina intentar empujar algo sin una dirección clara? Sería imposible, no tendría sentido. Todas estas ideas necesitan una dirección para estar completas. Ok, ya sabemos qué son los escalares y qué son los vectores. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas se ponen más complejas? ¿Qué pasa si queremos multiplicarlos? Bueno, aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque resulta que no hay una, sino dos maneras de multiplicar vectores. Y lo más curioso es que los resultados no tienen nada que ver el uno con el otro. Así que tenemos dos caminos muy distintos. Por un lado está el producto escalar,
Y se llama así por una razón muy simple. El resultado es un escalar, un simple número. Se acabó. Por otro lado, el producto vectorial, que como su nombre lo indica, nos da como resultado algo completamente nuevo, otro vector. Así que resumiendo, una operación nos da un número, la otra nos da una flecha completamente nueva. Pero, a ver, ¿para qué querríamos multiplicar dos vectores y que el resultado sea un simple número? Suena raro, ¿no? Pues tiene un propósito muy útil, y es geométrico. El producto estalar nos da información valiosísima sobre cómo se relacionan esos dos vectores en el espacio. Más concretamente, nos habla del ángulo que hay entre ellos. Ok, imaginen que hacemos el cálculo. Multiplicamos vector A por vector B con el producto escalar. Y nos da esto. 0. ¿Y ese cero? Ese cero no es solo un número vacío, es una respuesta. Significa que esos dos vectores forman un ángulo perfecto de 90 grados. O sea, son perpendiculares. Y esto, que parece una simple curiosidad matemática, es un atajo súper poderoso en ingeniería, en gráficos por computadora, en cualquier campo donde necesitemos saber al instante si dos cosas son ortogonales. Ahora vamos al otro lado, el producto vectorial. ¿Qué hace este? Bueno, este genera un tercer vector, uno totalmente nuevo. Y aquí viene lo más increíble. Este nuevo vector es perpendicular a los dos vectores originales. A los dos, es como si apuntara hacia fuera del plano que forman los dos primeros. Pero esperen, ¿qué hay más? El largo de ese nuevo vector, su módulo, no es al azar. Su longitud es exactamente igual al área del paralelogramo que se formaría si usáramos los dos vectores originales como sus lados. Es una conexión de verdad fascinante entre el álgebra y la geometría pura. Y con todo esto, volvemos al punto de partida, a la diferencia entre decir el pueblo está a 10 kilómetros y decir el pueblo está a 10 kilómetros por hacia el norte. Esa palabrita extra, esa dirección, es lo que convierte un dato suelto en conocimiento que de verdad sirve para algo. Entonces, para resumir y que quede todo súper claro, definición, el escalar es solo magnitud, el vector, magnitud, y, dirección. Suma, con los escalares, la aritmética de siempre. Con los vectores hay que pensar en la geometría. Y los ejemplos ya los vimos. Masa, rapidez o temperatura son escalares, fuerza, velocidad o desplazamiento, esos son sí o sí vectores. Y esta idea lo resume todo a la perfección. No es que elijamos usar un escalar o un vector por gusto o porque uno sea más complicado que el otro. No. Es la naturaleza misma de lo que estamos midiendo la que nos obliga a usar la herramienta correcta. La temperatura de un cuarto no tiene dirección, así que usamos un escalar. La fuerza del viento sí la tiene, así que necesitamos un vector. Es así de fundamental. Y esto nos deja con una pregunta final, para ir más allá de la física. Porque este concepto, el de una magnitud simple contra una magnitud con dirección, no es solo para la ciencia. Pensemos en la economía, por ejemplo. Tener $1.000.000 es un escalar, es solo una cantidad. Pero invertir ese $1.000.000 por la dirección correcta, bueno, eso es lo que define el éxito o el fracaso. La pregunta es, ¿en qué otros ámbitos de la vida un simple número no cuenta toda la historia? Y es la dirección la que de verdad lo cambia todo.